tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Encuentro Anual CIVIC, la número 12 en este caso, y que es muy especial porque volvemos a encontrarnos gracias a que la situación epidemiológica así lo permite. La verdad que es hermoso reencontrarse, poder hacerlo de esta manera. Espero que puedan disfrutar tanto de las disertaciones como justamente de la posibilidad del reencuentro. Antes de presentar a los prestigiosos disertantes que nos acompañan hoy y de escuchar las palabras de Fabián Fay, me gustaría pedir un aplauso muy fuerte para todo el personal de salud que tanto hizo en esta pandemia. Sabemos que muchos de ustedes, la mayoría, han estado al frente de distintas situaciones, poniendo todo, cuerpo y alma, para sacar esta crítica situación adelante. Así que este encuentro justamente está dedicado a todo el personal de salud de Rosario, de la zona y, por supuesto, de la Argentina. Les decía que antes de presentar a los disertantes vamos a escuchar a Fabián Fay, que es bioquímico y director de CIVIC, que les va a dar la bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que está bueno después de casi 2 años de mucho trabajo, mucho estrés. Todos los que hemos estado trabajando en el laboratorio, en cualquier parte del país, sufrimos la necesidad de estar dando servicios al lado de los pacientes, con los médicos, trabajando con muchos niveles de angustia, con muchos niveles quizás de no saber qué hacer. Hoy estamos en una situación mucho más tranquila, mucho más controlada, no por eso tenemos que dejar de ser cautelosos. Digamos, esto no sabemos cómo termina, cuándo termina, hoy estamos más tranquilos. Creo que el efecto de las vacunas está haciendo su trabajo. Sin embargo, digamos, creo que todavía no es tiempo de cantar victoria, sí, por lo menos de tener este espacio de oportunidad para juntarnos. Yo creo que la pandemia nos hizo mucho más visibles a todos los bioquímicos. Creo que es una oportunidad que tenemos para ser más protagonistas aún, para defender nuestro trabajo, darle el valor que tiene. Creo que todos los que trabajamos en el laboratorio, en mayor o menor medida, estuvimos expuestos a tener que dar respuestas. Todos los hicimos, así que bueno, un poco la idea de este encuentro y de hacerlo presencial tenía que ver con también volver a encontrarnos, agradecerles a todos ustedes que siempre nos acompañan, que siempre escuchan nuestras propuestas, que nos hacen saber cómo podemos mejorar nuestra oferta, nuestro valor, nuestro trabajo. Y de alguna manera, a partir de eso, nos parecía importante hacerlo presencial. Todos tenemos ganas de empezar a salir un poco, de estar con gente. Estamos hartos ya del Zoom, del Meet, de todas esas cosas. Creo que algo de contacto con gente está bueno. Y me parece que, bueno, en este contexto también averiguamos un poquito qué temas tratar, digamos, porque por ahí uno también se siente que por ahí está medio agotado, cansado de escuchar cosas de COVID. Sin embargo, en las encuestas que hicimos con ustedes, la mayoría todavía quiere saber algunas cosas, quiere entender. Hoy quizás no tanto del diagnóstico como era a principios de la pandemia, sino más respecto de la respuesta inmune, del impacto de las vacunas, de si vamos a estar protegidos, si vamos a necesitar refuerzos o no. Yo creo que un poco la idea era plantear ejes más vinculados a la inmunología. Esa es la idea de las 2 charlas. Pero más allá de ello, que creo que van a ser muy buenas, ya van a presentar a los oradores y van a darse cuenta del nivel que tienen. Creo que lo importante era volver a estar juntos, volver a estar cerca, disfrutar de esta ventana que tenemos de oportunidad para hacerlo y agradecerle realmente todo lo que nos han acompañado en estos casi 20 meses o más o menos de pandemia en el cual hemos transcurrido. Así que nada más, muchas gracias y espero que disfruten el evento. Vamos a invitar
ahora al escenario al doctor Oscar Botasso. Él va a hablar sobre las vacunas anti-COVID-19 y la inmunopatología de la enfermedad. Oscar Botasso es miembro de la carrera de investigador de CONICET, está en la categoría superior, es miembro de carrera de investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, integrando también la categoría superior, profesor asociado del área instrumental de metodología de la investigación científica en la carrera de medicina, es exdirector del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, un apasionado, un entusiasta por la ciencia, por la investigación, un hombre que no paró en todo lo que hemos transcurrido de pandemia, investigando, aportando conocimientos, difundiendo lo que hacía falta difundir. Tenemos el enorme placer entonces de darle un aplauso para recibir al gran Oscar Botasso. Bueno, buenas tardes. Gracias a CIVIC, a Oscar Tocayo, a Fabián y toda la familia insieme. Bueno, a mí me gustó traer esto de Kant, porque Kant era filósofo, sí, no, pero Kant era investigador. ¿Y de qué investigó Kant? Filosofía. No hay muchos filósofos que hicieron investigación filosófica. Hay un hermoso libro de Kant, La estética trascendental, que dice esto, ¿no? A veces hay iceberg o la niebla y no sabemos lo que vemos, y no sé si llegamos al final, pero lo que está seguro es que lo vamos a entender. Y eso es lo que hace la investigación, y cualquiera que haya visto lo que pasó en estos 20 meses, a veces hay que pellizcarse para decir, ¿pero es verdad realmente que ha ocurrido todo esto en este periodo de 20 meses? Cualquiera de ustedes tiene puesta la vacuna de BCG o los nenes, y el desarrollo de BCG llevó 16 años. Y si le ponemos a rebobinar lo que nos costó a nosotros fiebre hemorrágica, una friolera de por lo menos 10. Y seguimos renegando con dengue y si la coqueluche la hacemos celular o acelular. Y acá pasó todo tan rápido. Ustedes me pueden decir, bueno, pero es un virus. Sí, en realidad es un virus. No es un parásito que tiene distintos estadios evolutivos y variaciones antigénicas, lo cual es mucho más preocupante, pero de todos modos podría no haber sido así. De modo que muy bien para la ciencia y lo que ocurrió. Yo voy a hacer un encuadre, no me voy a detener in toto a cada una de las cosas. Esto es simplemente repasar que un virus tiene la sacrosanta misión de infectar, y para eso tiene que encontrar un receptor al cual se pueda adherir. Este señorito encontró el ACE2, que no era bueno que haya encontrado este receptor. Podría haber encontrado otro receptor mucho más pavote, pero con ACE2 se puede meter, dice, en célula epitelial, sí, pero también se puede meter en el endotelio, eso es lo que no me gusta. O sea que un virus puede infectar una célula endotelial, no es bueno. Bueno, entran y pueden entrar por dos mecanismos y después tienen que hacer el desenrollamiento, tienen que sintetizar su ARN, tienen que cargarse con algún ribosoma y hacer las proteínas, después se tienen que ensamblar y tienen que salir. Y cuando salen, a veces no salen muy bien y generan, no digo una necrosis, pero sí un tipo de lesión celular que puede derivar en muerte, que hoy le podríamos poner a necrosis secundaria. Yo recuerdo cuando estudiaba que solo había necrosis. Después en el 90 apareció apoptosis. Y ahora en realidad necrosis es muerte incidental. La única cosa que queda en pie para ponerla dentro de necrosis es un infarto. Porque por isquemia se produce una necrosis coagulativa, porque no hay oxígeno. Pero las demás ya no son necrosis. ¿Y qué nombres tienen? Necroptosis, piroptosis, ferroptosis, netosis y apoptosis. Y bueno, ajo y agua.
a seguir dando. De modo que, bueno, acá hay algo de eso y bueno, es lo que tiene que hacer y después salir y según cómo le va, se replica en mayor o menor cuantía. ¿Qué aprendimos para mediados del año pasado con toda la serie de reportes que había y leyendo Annals, JAMA, Lancet, New England, Nouvelle Presse, Medical, otra alemana que era el Deutsche Medizinischen Wochenschrift? Los alemanes tienen que poner muchas consonantes porque si no, ¿cómo no van a ser distintos? Y bueno, y todo lo que había, y así supimos en 6 meses que al menos había 2 formas bien disímiles, un cuadro autorresolutivo y otro que era muy descontrolado y hasta encendido. Y en el medio la gama que hay para cualquier patología. No necesito explicarle a ustedes que en clínica lo más típico no tiene por qué ser lo más frecuente. Es lo que está escrito en los libros, que eso sea siempre lo que uno más va a ver, no es tan así, pero hay un espectro en el medio y bueno, y ahí jugábamos. Y después sí vimos que los que eran el cuadro agravado tenían linfopenia, el agotamiento de los linfocitos, la tormenta de citoquinas, y a mí automáticamente, por la vejez, como en la vida todo es comparado con qué, me acordaba de fiebre hemorrágica argentina. Fiebre hemorrágica argentina, cuando el cuadro era severo, tenía el agotamiento, tenía la linfopenia, y me voy a acordar de algo de Ernesto Falcoff, lo tengo que decir, tengo que pasar el aviso. Ernesto trabajaba en aquella época con Julio Maistegui y bueno, teníamos reuniones en Pergamino y Ernesto tenía el interferón gamma recombinante y si le vamos a dar interferón gamma recombinante a la fiebre hemorrágica y estaba Ernesto, Tita, Julio, y dice, vamos a medir primero. Y los pacientes graves tenían interferón por las nubes. O sea que COVID escribió otro capítulo de la larga historia de lo que hacen estas virosis cuando se ponen malas. Y bueno, después aprendimos todo lo que pasa, incluso hay gente que en este momento hace la relación neutrófilos-linfocitos o monocitos-linfocitos y los cocientes y los índices y la amplitud de la distribución que hace el contador para el hemograma de la amplitud del eritrocito, toda una serie de variables y después tenemos lo que les decía de acá, el agotamiento y la disfunción linfocitaria, todo lo que tiene que ver con células T y NK, y tenemos un mecanismo que no estaba descrito para otras enfermedades, pero COVID sí nos permitió hacerlo, que es una hiperactividad de los neutrófilos en netosis, y la netosis hace mucho mal, lastima mucho, pega mucho. El neutrófilo como dicen los chicos, se pasa de mambo y hace contribuye a la inflamación. Incluso si uno pone neutrófilos normales con plasma de pacientes COVID graves, los neutrófilos hacen un fenómeno de netosis masiva y eso es muy malo. Y aprendimos también que hay mucha liberación del ADN y que ese ADN se vuelve muy proinflamatorio y puede llegar al síndrome hemofagocítico y entonces uno empieza a atar las cosas. Dice, ¿qué otra cosa tiene el síndrome hemofagocítico? El lupus. ¿Y qué tiene el lupus? ADN en cantidades industriales. De modo que todo eso se va enlazando y uno por un razonamiento que es analógico empieza a meter las cosas en compartimentos parecidos y bueno, el rompecabezas, no digo que está terminado, pero algunas piezas comienzan a encajar. Y me parece que es ¿se acuerdan cuando éramos pequeños que íbamos a fin de año y había que hacer el número vivo en el escenario, que era todo el grado que sacaba la foto del cuadro vivo? No sé si eso existe, pero bueno, en mi época sí. Vendría a ser el cuadro vivo. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos la activación inmune y ojalá nos vaya bien. Después tenemos, todo tiende a la homeostasis y ahí hay una carga alostática, no nos metemos ahora en esto. Pero a quienes no le va bien va a venir una inmunosupresión y aquí sí es complicado porque aquí se pueden agregar infecciones, la reactivación, podemos seguir hundidos, en algún momento nos vamos a recuperar, pero ya sabemos que hay
COVID prolongado después de las 12 semanas y sabemos que también hay secuelas. Esto es bastante ilustrativo como para llevárselo, para decir, bueno, es un esquema de trabajo. ¿Los modelos son buenos? Sí, son buenos. ¿Por qué? Porque de entrada permiten entender algo. ¿Y después qué hacemos? Después lo rompemos y hacemos un modelo mejor. Y es lo que hicimos toda la vida. No vamos a cambiar ahora. Yo no me voy a detener mucho en esto, pero sí lo que quiero es que vean, todo esto es disponible, que se habla mucho de los anticuerpos y etcétera, etcétera, pero quiero que entendamos una cosa, que así como están los anticuerpos, está la inmunidad celular y los epitopes que ve la inmunidad celular son distintos de los anticuerpos y aunque haya muchas variantes de interés o de preocupación o lo que fuere, hay una estructura lineal del péptido donde si no se da la mutación, en la hendidura del clase 2, eso se va a cargar igual. Yo tenía una virome por acá. Se va a cargar igual y por más que haya mutación, la inmunidad celular va a hacer eso. Ustedes me dicen, pero COVID muta. ¿Y vos qué te crees, que el virus de la polio no mutó? Seguro que mutó, solo que no teníamos la herramienta para medirlo. ¿Crees que COVID inauguró el proceso de recombinación y de mutación? Sería muy tonto. Seguro que lo hizo. Pero por el sistema celular ve otra cosa que es muy complicada medirla, no se hace, pero porque no la midamos no significa que no esté. Y bueno, tenemos entonces CD4 y CD8 que se tienen que activar. ¿Y para qué? Para ver a las células infectadas y eliminarlas. ¿Cuál sería el mecanismo más prolijo? El mecanismo más prolijo sería por apoptosis. La suicidamos y aquí no ha pasado nada. Pero a veces no nos sale tan bien y las matamos por un mecanismo de necrosis secundaria o necroptosis o piroptosis y eso genera inflamación. Uno querría que todo se resuelva bien, pero no es así. Incluso quizá Oscar se tiene que acordar de un estudio fenomenal del Journal Infectious Diseases que tiene que tener 30 años, que a monos infectados con el virus de la hepatitis B y monos que no hacían hepatitis y monos que sí hacían hepatitis, y decir que no tuvieron hepatitis, sí la tuvieron, solo que los monos que no hacían hepatitis, los linfocitos eliminaban a los hepatocitos infectados por apoptosis, eso se regeneraba porque el hígado tiene un alto poder de regeneración y aquí no ha pasado nada. Y en los asintomáticos algo de eso debe haber ocurrido, en los otros no. Y bueno, nadie sabe qué billete va a sacar en esta vida. Y después tenemos los anticuerpos, que los benditos anticuerpos que nos medimos todos y porque uno dice, pero no te lo midas. Sí, bueno, pero porque no es igual que los neutralizantes. Pero dentro de los anticuerpos que mido están los neutralizantes. No es que lo sean todos, pero están. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si los tengo, después podríamos pensar qué otra cosa se podría hacer, no nos vamos a meter ahora, pero esa estimación uno lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque es una manera de medir si el sistema inmune ve, no ve, qué hace o qué no hace. Y usted me dice, pero es un anticuerpo. Sí, es un anticuerpo. Pero mire, si es una IgG, seguro que tuvo que tener una maduración de afinidad, tuvo que tener un centro germinal, tuvo que tener una T helper folicular, dendríticas foliculares, T-reg foliculares. Y si la cosa funciona bien, todo eso se orquestó, la orquesta se ensambló. Si era un re sostenido, todos tocaron el re sostenido y ninguno se filtró con un sol y la cosa anduvo bien. Por eso lo medimos. Y entonces, ¿qué vemos? Que bueno, lo que hace es impedir la penetración cuando está el anticuerpo y es neutralizante. Y también tenemos, obviamente, la inmunidad celular y la inmunidad innata. Algo vamos a decir de la innata, no mucho, pero para que se entienda por qué uno tiene que tener inmunidad innata. El virus de COVID tiene un periodo de incubación de una media de 5, pero al principio en Wuhan se había visto que podía ser más días, pero uno dice, bueno, 5 días. Y el de la gripe, 18 a 48 horas. ¡Opa! Y entonces, vea, mire, si usted no tiene una buena inmunidad innata y solo deposita su confianza en la inmunidad adaptativa, por más que su inmunidad adaptativa sea muy buena, se puede cansar de morirse. Y vamos a estar en el cajón diciendo, tenía unos linfocitos, pero se ha muerto. ¿Por qué? Pero felizmente hay inmunidad innata porque se pone en marcha en términos de minutos o de pocas horas. ¿Y por qué? Para bajar la carga viral, porque cuando entra la gendarmería, cuando entra la artillería, los que vienen de a caballo, si tienen mucha masa, como dicen los chicos, se pasan de rosca.
Por eso tiene que haber inmunidad innata. Y obviamente en COVID la hubo. Y bueno, esto es lo que hacemos. ¿Por qué nos ponemos las 2 dosis, nos ponemos las terceras dosis de aquí y de allá? ¿Con una dosis el sistema inmune hace el trabajo? Sí, les puedo asegurar que sí. No sé cuántos ratones y ratas y cobayos hemos matado en nuestra vida. Yo apelo a estadía corta en el paraíso, por lo menos que no se acuerden de todos los que maté. Pero con una dosis bien hecha, el sistema inmune hace la respuesta. ¿Y por qué hay que poner refuerzo? Porque estamos en pandemia, porque circula mucho el patógeno. Por eso, si no, no haría tanta falta. Porque con una dosis todo este mecanismo se va a dar y al cabo de una dosis bien inmunogénica, seguro que va a haber IgG, no me cabe la menor duda, pero necesito el refuerzo para A ver, si yo tuviera que correr para una maratón, me voy a entrenar unos cuantos días o semanas antes para aguantarme la maratón. En cambio, en mi caso, que camino 1 horita por día, yo no tengo que ganarle a nadie, pues eso no me toca. Bueno, acá el sistema inmune tiene que tener un refuerzo y quizás haya un tercero, después lo vemos, por esta historia, por el viejo mecanismo de la respuesta inmune. Y esto no me voy a detener tanto, pero sepan una historia. Al haber vivido tantos años, yo tengo la suerte de poder comparar, porque en la vida todo es comparado con qué. Hay un viejo estudio. En el desembarco de Normandía, en junio de 1944, había unos veteranos de Estados Unidos que llegaron a Normandía con una sola dosis de toxoide tetánico. Y fueron allí a enfrentarse a los muchachos del tío Adolfo y algunos se salvaron. Y volvieron a Estados Unidos y esos fueron los hospitales de veteranos. Hasta que un día, en la década del 60, un investigador dice, che, esos tipos que se hicieron una sola dosis de toxoide, no se volvieron a hacer otro y bueno, empecemos a buscarlo y aunque encontremos 15 o 20 es suficiente. ¿Y qué le medimos? Anticuerpos IgG antitoxoide. Y tenían. No puede ser. Una dosis de toxoide en el 44, después de 20 no tienen nada. Algo está mal. Y bueno, hasta que en 1990... un libanés que se había ido a Estados Unidos, Razaki Ahmed, dice, hay plasmocitos de larga vida. ¿Dónde están? En la médula. Ay, no me digas. Sí, están en la médula. ¿Por qué en la médula? Porque son muy caros. ¿Y por qué en la médula? Porque ahí está quien financia. Y si está en la médula, no se pueden medir, porque están en la médula, solo con una punción, con una PAMO, si no, no se pueden medir. Bueno, acá se hizo la PAMO y encontraron... no por COVID, sino por otra cosa, y encontraron que también había plasmocitos de larga vida en médula que van a seguir dando vueltas. ¿Cuánto mide un plasmocito de larga vida en nosotros? 20, 30 años. Bien, y ahí tenemos, ya más o menos sabemos cómo se dan los anticuerpos y sabemos que las vacunas dan muy buenos niveles de anticuerpos y hay una vacuna potentaza que tiene una cantidad de ARN que hay que aguantársela, pero da una enorme cantidad de anticuerpos y las otras también dan, todas dan. Es decir, ¿hay que poner medalla de plata, de bronce y de oro? No, me parece que no. Todas hacen su buen trabajo y todas nos dan anticuerpos. Lo que sí hemos visto que algunos pacientes que fueron graves y se recuperaron tienen muchos altos títulos de anticuerpos porque en realidad trataron de pelear esta guerra como mejor han podido. Bien, esto no me voy a detener tanto. Esto sí, son 3 esquemas básicos. Este sería el COVID que es asintomático. Eso que está en verde ahí atrás es la inmunidad innata, es un piñón a las 2 de la mañana y el canzoncillo. No tenés capacidad de reaccionar. Eso es inmunidad innata. Es una inmunidad innata de interferones tipo 1, alfa, beta y lambda, que hace una señal que no viene al caso, que inhibe la replicación. Eso es una buena respuesta de entrada. Y después van a entrar los señores estos de la caballería, los austríacos, y que van a hacer la respuesta T y anticuerpo. Esto sería la situación ideal. Hay que dibujarla, no siempre es tan ideal. La no tan ideal es esta, o sea, la inmunidad innata está presente, pero no tan fuerte, la carga viral dura un poco más y después van a entrar las T y las B. Esto podría ser un COVID sintomático
que tampoco llega a que a uno se le vuelen los pelos. Este es el malo. Este es el que no responde con inmunidad innata de entrada, porque no hace buenos interferones, porque el COVID tiene 12 proteínas no estructurales y muchas de ellas van a ir a lugares donde bloquean la segunda señal para que el interferón no se produzca. Entonces la carga viral aumenta, esto se prolonga, y cuando esto se prolonga, después volvemos sobre esta porque hay una pequeña cantidad de gente que tiene un problemita de esto. Cuando esto se prolonga, aparece el COVID más importante. ¿Qué hemos visto con COVID? Que hay gente que tiene autoanticuerpos naturales contra interferones tipo 1. Pocos. Pero alguno el billete lo saca, Alguno lo saca. Y esto se puede medir. ¿Está para COVID? No, esto está para cualquier cosa. Esto está para cualquier cosa. En algunas personas ese interferón se vio como una cosa extraña, quizás porque hubo mucha producción por la historia de la persona, y ahora tiene autoanticuerpos contra interferones tipo 1 y esta persona cursa de una manera un poquito más mórbida. Y esto está bastante bien documentado, no nos vamos a poner en todos los casos. Y este entonces sí sería el caso que nos preocupa, porque aquí no hay una buena respuesta, la carga viral es muy alta y aparecen las células T que después se van a agotar, aparecen los anticuerpos y los neutralizantes van a llegar a ser altos, pero el tema es que hay una carga muy importante y esto entra tarde, no se da en el gol, no se pega cuando hay que pegar y está demorado. Y esto, bueno, nosotros lo hemos visto en ratones con Trypanosoma cruzi, pasaba exactamente lo mismo. Y bueno, esas historias. Acaba de salir en Archives of Medical Research, hará 4 horas, ojo con la autoinmunidad y COVID en la gente que responde mucho, porque puede haber autoanticuerpos. Un autoanticuerpo es correlato de enfermedad autoinmune, no, es la primera condición, pero no es certificado de enfermedad autoinmune, es un fenómeno de autorreactividad. Mejor que no esté, pero a veces puede estar. ¿Y esto es cuánto dura? Esta es una serie de 39.000 pacientes, no son 40 ni 50, 39.000, medidos hasta el día 300. Hay. ¿Y qué quiere decir esto? Que el sistema inmune hace lo que hizo siempre. No le importa que sea COVID, SARS-CoV-2, whatever. No le importa, hace su trabajo. Y acá también lo hace. Este es un trabajo que el que lo quiere, Curie, que es un modelo matemático, pero trabaja sobre muchos datos experimentales donde dice, bueno, la respuesta inmune y la respuesta humoral tiene un alto nivel de neutralización y puede hacer mucho bien. Es una revisión con un modelo de Nature Medicine que no lo vamos a comentar, pero esto después, el que quiere esto está todo disponible, el conocimiento de todo el mundo no me pertenece a mí. Y esto es muy interesante, muy interesante, quite interesting, porque habla de que la respuesta secundaria sigue madurando. ¿Para qué? Para tener cada vez más afinidad. ¿Y qué importancia tiene eso? Que si cada vez tiene más afinidad, la batalla de las variantes no será tan fácil. No será tan fácil. Para el virus, quiero decir. ¿La infección protege? Sí, protege esto. 84 y 93%. O sea, quien ha estado infectado, el Siren de Reino Unido dice que la infección también protege. Y este es el estudio más disruptivo de todo. Este es espantoso. Este estudio dice que en la primera ola, quienes tuvieron infección, independientemente de que hayan tenido o no anticuerpos medibles en suero, en la segunda ola tuvieron el mismo nivel de protección. ¿Quién los defendió? La inmunidad celular, solo que no la medimos. Hay alguna manera que se podría llegar a medir, pero va a ser un reactivo muy caro y todavía no está. Y bueno, y después vinieron las vacunas, obviamente. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hecho siempre. ¿Y qué teníamos? Las vacunas de recombinantes de proteínas, los epitopes, teníamos las vacunas de virus muertos, nadie se metió con los atenuados y aparecieron dos. No, una no era tan nueva porque venía del ébola, que era la vacuna de ADN viral. Y bueno,
y en un lugar donde está una persona que tengo aquí a mi derecha, hay mucha gente que ha hecho adenovectores, y Eliane lo sabe bien, Alan Fisher, y bueno, y se armó esa estrategia. Y del otro lado aparecieron esta historia del ARN, que es una historia interesante, porque si yo pongo un ARN y se va a meter adentro de un ribosoma, va a sintetizar la proteína, y bueno, y aparte yo lo puedo hacer mucho más rápido que andar haciendo péptidos o proteínas o lo que fuera. Bueno, todo eso anduvo, la task force se movió a lo bestia, y esto es una diapositiva para comparar nada más, porque todo es comparado con qué. ¿Cuánto llevó abajo a desarrollar esto? 2 periodos lo podríamos dividir, porque todo se acortó, y cada periodo de 6 a 9 meses. Y al cabo de un año, la vacuna en la calle. Nunca se vio esto. Realmente nunca se vio. Hay pasos que no se pueden acelerar, otros sí. Y bueno, esto es lo que hay, esto lo bajé del 25, hoy es 28, hace 3 días. Esto es lo que hay en este momento en el mundo, los trials que hay, y bueno, y acá están cuántas más se están autorizando en los países y trials que siguen. Esto no viene al caso, pero bueno, las vacunas con vectores adenovirales, las vacunas de ARN, las vacunas inactivadas, y esto es más o menos lo que anda. Vienen atrás las proteínas recombinantes ahí nomás, y bueno, ya lo vamos a leer. Este trabajo es muy bueno. Este trabajo está hecho en el hámster, para todos nosotros, para que no nos atemos los rulos. Estos hámsters estaban vacunados, y después que estaban vacunados, un aerosol para que se infecte. ¿Se infectaron los hámsters? Sí. ¿Se murieron? No. ¿Eliminaron virus? Sí. ¿Cuántos días? 2. ¿Infectaron a los hámsters vecinos? Poquito. ¿Qué quiere decir? Que las vacunas que tenemos nos van a proteger. A ver, voy a darle un nombre para que se entienda. ¿De qué protege la vacuna? Del velorio. De eso protege, que no es poco. Pero tampoco atarse los rulos que uno no puede eliminar. ¿Por qué? Porque las verdaderas vacunas para eso deberían ser mucosales, y eso va a llevar más trabajo. Porque si es mucosal, yo voy a generar mucha IgA secretoria y voy a generar linfocitos que van a hacer un fenómeno de trasudación a la zona de los cornetes, y la cosa sería distinta. Bueno, pero eso, a ver, me dice, ¿y por qué no lo hicieron? Porque tenemos una pandemia, tontuelo. Bien. Y bueno, y después todo esto es un metaanálisis, porque ya no, a ver, en este momento leer papers de trials, leer esto al día lleva 2 horitas. A mí me lleva de 6:30 a 8:30 de la mañana. Saber qué pasó en la noche, porque como estamos con 5 horas de diferencia, todo viene a la mañana, todos los alerts. Y bueno, esto es lo que hay. Y hay dos parámetros que son totalmente distintos, eficacia y efectividad. Eficacia es del trial, 20.000, 30.000, 40.000. Efectividad en mundo real, que se hace por otro procedimiento, no es un ensayo clínico, es un estudio observacional. Y la gente dice, los estudios observacionales no tienen el rigor del ensayo clínico por el efecto que da de la aleatorización que homogeneiza todos los... Sí, todo bien. Pero lo que pasa es que después viene la vida, no se puede terminar en el ensayo clínico. Entonces también hay que juntar los datos de las cohortes retrospectivas. Y bueno, y ahí viene la información. Entonces, a partir de estas historias surgieron otras, y no me voy a detener. Insisto, esto cualquiera lo puede ver, ahí hacen captura de pantalla. Y después aparecieron las historias de esta es la de Sinopharm, quiero venir a esto, las historias de las variantes. Aparecieron las variantes. La primera variante, la DG614 del Reino Unido, ¿dónde se da? En un inmunosuprimido. Y claro, y el inmunosuprimido, y lo tenemos más tiempo en terapia, internado, y tiene más carga viral. Le damos más ventana para que cambie. Después apareció la B117, también en Reino Unido. Después apareció la Delta, después tuvimos la Manaus, la Lambda, y después está la iota, y después va Mu, y si ustedes quieren va a aparecer Omega, Rho, Pi, La, y después hacemos como la hoja Excel. Empezamos de nuevo A sub 1, B sub 1,
¿tiene sentido tanto esto? No, porque los virus hacen eso porque es una presión selectiva. Pero ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos es que la gente que tiene puestas las 2 dosis, las variantes, hacen que pueda haber una infección, que pueda haber un poco más de internación. Esta mañana salió en Lancet Infectious Diseases, precisamente hoy, 2 estudios, uno en Dinamarca y otro en Reino Unido, donde hay un poco más de internación con la Delta, pero no más muertos. Sí, pero a los daneses y a los ingleses eso los pone un poco nerviosos porque significa más camas ocupadas por un sistema nacional de salud, etcétera, etcétera. Pero la cosa está allí, de modo que lo que está claro es que hay que dar todas las vacunas. Después va a venir la experiencia de Israel y de Alemania. En Israel empezaron a vacunar el 22 de diciembre y vacunaron los ochentosos, y los ochentosos, cuando estuvieron 6 meses de vacunado, empezaron a caer un poco los títulos de anticuerpos. Hay un trabajo de New England de la semana pasada que después lo podemos comentar, y entonces empezaron a aparecer infecciones disruptivas, y entonces a los ochentosos le pusieron la tercera dosis, picaron de nuevo los neutralizantes y los ochentosos empezaron a gambetear, y ese mismo resultado de Israel se acaba de ver en Alemania. Y bueno, y así la vamos escribiendo, y bueno, es una más. Y esto, el virus va a intentar acantonarse, quedarse en algún lugar, ver si se hace endémico, dependerá de las oportunidades que nosotros le damos como personas, como sociedad y como pueblo. Y esto es todo lo que influye para que uno tenga mejor o menor respuesta a las vacunas. Hospedero, variantes, demografía, acceso a las vacunas, factores inmunológicos y en azul lo positivo, en rojo lo negativo, ni te quema ni te enfría en el celeste, y lo desconocido en verde, que obviamente tiene que haber desconocido. Pero si se quieren divertir, ahí eso. Uno dice, ¿y esto qué hacemos? Bueno, podemos hacer todos los estratos que surgen, después podríamos hacer un modelo y una regresión logística y decimos que la explicación de la vacuna en este escenario podría ser por esto, por el otro. No viene al caso hacerlo. Las embarazadas transfieren muy bien los anticuerpos por vía transplacentaria y por la leche. Nosotros habíamos hecho eso con Silvia en las ratas. El sistema inmune sigue haciendo su trabajo, y esto son gráficas ya donde dice, bueno, en la medida que aumentan los vacunados, en celeste caen los casos, y esto ya son metaanálisis, o sea, acá hay millones de datos, todo fue muy rápido. ¿Qué vamos a hacer con los inmunocomprometidos? Bueno, estas son las posibilidades, no nos vamos a poner a discutir, pero sí se los traje y se los dejo. Y este es el camino de lo que queda. ¿Por qué no va a quedar? Seguro que queda inmunidad innata y entrenada. No voy a hablar de entrenada, pero si alguno quiere podemos charlar de eso. La eficacia y la duración de la vacuna. ¿Por qué queda? Y porque tiene que pasar el tiempo para saberlo. No, 1 año es muy poco. No, empezamos en diciembre a vacunar, tenemos 10 meses. Predicción de desenlace uno siempre quiere, y ahí vamos a buscar biomarcadores. Eso... No necesito hablar de biomarcadores acá. Y estudios observacionales, modelos animales, modelado in silico, reposicionamiento de fármaco. Molnupiravir es un típico ejemplo porque venía de otra enfermedad, y ahora Merck dijo ayer que porque al principio Merck dijo $700 por 5 días de tratamientos, pero según los países donde no haya buenos sistemas parece ser que va a ser mucho más accesible. Bueno, los fenotipos moleculares y evaluar la inmunidad a largo plazo, y bueno, ha sido el encuadre, el pantallazo, y creo que ahí estamos, y es todo. Y nada más, y quede abierto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Botasso. Quiero hacer un agradecimiento público porque el doctor Botasso, además de colaborar con cuanto médico profesional de la salud en esta pandemia requirió de su aporte, hizo de profesor maestro diariamente a los periodistas de la ciudad de Rosario, porque era llamarlo a Oscar, decirle, Oscar, explícame los anticuerpos neutralizantes, no entiendo lo de los títulos, no sé, la diferencia entre dosaje, entre esto, entre aquello, y se ha tomado todo el tiempo para
para ayudarnos a comunicar mejor, que no es poca cosa, en las cientos y cientos de notas que tuvimos que escribir en lo que fue de la pandemia. Así que muchísimas gracias por la disponibilidad y porque los aportes a la comunidad se hacen desde muchos lugares distintos y la comunicación es uno de ellos. Así que muchas gracias, Oscar, en nombre de todos los periodistas de Rosario. Estamos en este encuentro, el número 12 de CIVIC, y están abiertas las preguntas. Si alguno tiene alguna inquietud para el doctor Bostazo, hay micrófonos que les pueden acercar las chicas. Si no se animan todavía, arranco yo. Oscar, yo decía al principio, bueno, lo sabemos todos, estamos aquí reunidos, estamos en una situación epidemiológica bastante amable, pocos casos, pocas internaciones. Algunos datos nos están alertando de que empieza a ascender el número de contagios nuevamente, la cantidad de contagios con Delta es alta, es más de la mitad de los contagios que hay hoy en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué no explota Delta como se dijo que iba a suceder? Para eso uno tendría que... Hay una cosa que en investigación se llama la base empírica. La base empírica es estudiar todo lo que se pueda. Cuando la base empírica no es vasta, las inferencias son acotadas. Probablemente aquí debe haber circulado bastante Landa y Manaos y pueden haber generado algo como para que a Delta no encaje tan fácil. Tenemos dos factores aparte. Yo miraba una estadística de hace 4 días en el cual tenemos registrados a nivel país 5.200.000 casos. Eso seguro que tiene subregistro, de modo que ponele vos 10 millones. Si tenemos 10 millones que han estado infectados, si tenemos el 55, el 60%, vamos a poner 50 porque así me sale mejor la cuenta, 25 millones de vacunados, más 10 de eso estamos en 35, estamos bastante bien rumbeados en inmunidad colectiva, en inmunidad comunitaria. O sea que no encuentra fácilmente el nicho el virus. Pero, por más que él diga, mirá que me estoy portando bien, no te creo. Yo me voy a poner el barbijo en lugares donde no estoy seguro, porque no le quiero otorgar esa cuota de ventaja. Porque es lo mismo que le pasó a Israel. Israel en abril, uno mira en Israel, y en abril terminan de vacunar, y uno mira los datos de mayo, y es derrumbe, no es que cayeron, se derrumbaron los casos. Los que vienen del oriente para occidente pasan por Israel y viceversa también. Y bueno, los regaron, los más grandotes que hacemos más rápido la inmunosenescencia, bajamos la guardia, repicaron los casos, ahora ya más o menos lo controlaron. Quiero decir que ese es un diario del lunes que nosotros deberíamos ser vivos y leerlo. Y bueno, eso es una cuota de... El que aprende de sus propios errores es inteligente, el que no es necio. Empezamos también con la vacunación de los chicos. Argentina está entre los pocos países, si comparamos con toda la población mundial, que dio ese paso, un tanto controvertido en algunos sectores. Sí. Me gustaría escuchar tu opinión. No, hoy salió, o ayer, todo pasa tan rápido que... Pero yo todavía la memoria me funciona, al menos para estos pedacitos de la vida, ¿no? Se autorizó Pfizer para la pediatría y nosotros tenemos Sinopharm. ¿Qué es Sinopharm? La misma vacuna que hizo Salk en 1954. Salk tuvo células Vero, infectó con el virus de la polio, lo inactivó, le puso un adyuvante y al ataque. Y los chinos hicieron lo mismo, que esas vacunas son muy seguras, son muy inocuas, porque es un proceso, no son tan inmunogénicas, pero son muy inocuas. Y ahora faltan datos del mundo real, porque los datos del trial están. ¿Qué es el resultado de un ensayo clínico? El resultado de un ensayo clínico es un equipo de fútbol que yo lo vi jugar y dice, juegan muy bien. Y después juegan el partido. Sale siempre bien.
a veces no. Pero juegan bien, y si juegan bien tienen mucha chance de ganar, porque lo otro sería probar con el caos, que lo hemos intentado, no nosotros, pero el mundo ha probado lo caótico y así no va. Clarísimo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, después si se animan, cuando tengamos la segunda charla, al final también hay tiempo para que dejen sus inquietudes y poder charlar con los expositores. Despedimos con un fuerte aplauso al doctor Botasso. Muchísimas gracias, Oscar. Pueden pasar ahora a tomar un cafecito, un pequeño break y venimos con una segunda charla imperdible en este 12º Encuentro Civic. Muchas gracias. Y ahora vamos a tener el enorme placer de escuchar, de recibir a la doctora Eliane Piaggio. Les cuento que Eliane obtuvo el diploma de bioquímica y el doctorado en inmunología en la Universidad Nacional de Rosario. Ella realizó sus estudios postdoctorales en Francia. Es actualmente la directora del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia. Ella también forma parte, en realidad coordina, dirige el equipo de inmunoterapia translacional en el Instituto Curie, en París. Su equipo forma parte del primer centro francés de inmunoterapia del cáncer. Sus principales contribuciones han sido en el campo de la inmunoterapia basada en células T reguladoras aplicadas a enfermedades infecciosas, autoinmunidad, trasplante y más recientemente cáncer. Hay mucho más para decir sobre Eliane Piaggio, pero me parece que lo mejor es escucharla y sacar ustedes sus propias conclusiones. Adelante, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a empezar por agradecer la invitación, que para mí es un honor y una alegría enorme poder venir acá a mi casa. Y encima tengo a mis dos inspiradores de toda mi carrera, que fueron 2 Oscares. Y estar acá y encima con los papás y con los colegas, con los amigos, es un placer, una alegría, pero ahora vamos a la ciencia. Okay. Entonces, la charla que pensé en dar hoy era mostrarles un poco cuáles son las últimas tecnologías de secuenciamiento en masa y cómo se aplican a la investigación en inmuno-oncología. Y entonces vamos a hablar un poquitito de inmunoterapia y después vamos a la parte más técnica. Y bueno, hablar después de Oscar es como un imposible y encima con algo que no es muy digest, pero vamos a ver si logramos que me sigan. Entonces, solo para decir que los trabajos que les voy a mostrar que hemos hecho nosotros en el equipo, los hacemos en el Instituto Curie, que está en un lugar hermoso, al lado del Panteón, en el centro de París, y que el Instituto Curie tiene la suerte de ser un hospital y un centro de investigación. Entonces, es un hospital que está solo dedicado al cáncer y un centro de investigación pluritemático, desde la física, la química, estudios en los zebrafish hasta humanos. Y de esa pluridisciplinaridad salen cosas muy interesantes. Entonces, y como decíamos recién, el equipo, mi equipo se llama Inmunoterapia Translacional y forma parte de una cosa continua que es la inmunología básica, fundamental, que lleva a descubrimientos tempranos, que los tratamos de traslatar al hombre y tenemos en este mismo centro un grupo que hace estudios de fase temprana en el hombre y podemos realmente testear nuestros descubrimientos en el hombre. Entonces, bueno, para empezar entonces un poco de cuándo hablamos de inmuno-oncología. No hace mucho que se habla de la inmuno-oncología, porque recién en el 2011 salió esta publicación, que es una publicación faro en el campo de la inmunoterapia, en el cual antes se creía que el cáncer solo
podía desarrollarse si lograba haber una inflamación alrededor de él que le daba esas señales necesarias para dividirse, una inestabilidad en el genoma, que es decir, que tiene alguna mutación que le permite a las células cancerosas dividirse más rápida que las células normales, una desregulación de la energía celular que agarra todos los componentes energéticos del medio para su propio bien. Y recién, mucho más tarde, se entendió que un tumor existe si y solo si es capaz de evadir al sistema inmune. Entonces, a partir de entonces, que ven, no hace tanto, la comunidad empezó a ver, bueno, ¿qué hace el sistema inmune para luchar contra el cáncer? Y junto con esto vino el desarrollo de la inmunoterapia, que es decir, ok, si el tumor crece evadiendo al sistema inmune, bueno, es reactivando el sistema inmune que podemos sacarnos encima al tumor. Y a partir de ahí hubo todo un desarrollo de inmunoterapias, es decir, terapias en las cuales se reactiva el sistema inmune del propio paciente para luchar contra el cáncer, que llevaron a un montón de publicaciones y al Premio Nobel de Medicina por Jim Allison y Onshaw. Entonces, vamos desde lo básico hacia lo más complicado. Para entender la inmunoterapia hay que acordarse de este círculo entre el cáncer y la inmunidad. Y hay que pensar que cuando el cáncer aparece es porque hay fallas en los pacientes en este ciclo. Entonces, pongámonos aquí, el tumor, a medida que crece, también hay células que van muriendo y está infiltrado por unas células del sistema inmune que se llaman células dendríticas o células presentadoras del antígeno, que van a captar pedacitos del tumor o antígenos o epitopes del tumor y los van a transportar hacia el ganglio que drena el tumor, y es ahí donde empieza toda la respuesta inmune. Y ahí ocurre algo que es improbable, que es que esta célula dendrítica que presenta un pedacito del tumor tiene que encontrar el linfocito T, 1 en 1 por 10 a la 15 específico de ese antígeno, activarlo, el linfocito se va a dividir de forma clonal, adquirir funciones efectoras y por vía sanguínea va a volver al tumor para destruirlo. Pero este ciclo puede tener fallas en la cantidad de antígeno que se libera, en la capacidad de estas células dendríticas a presentarlo, en el tipo de activación del linfocito, en la incapacidad de migrar o en la incapacidad de penetrar en el tumor. Entonces la inmunoterapia lo que va a hacer es tratar de actuar en cada una de estas distintas etapas para lograr hacer que el sistema inmune pueda destruirlo. Y para hay ahora todo un boom de inmunoterapias, hay muchos desarrollos paralelos, pero me voy a concentrar sobre todo en un tipo que es los anticuerpos contra los puntos de bloqueo de la respuesta inmune, que en inglés se llaman checkpoints, que van a impedir una serie de reacción entre un ligando y un receptor. El receptor presente en los linfocitos y el ligando presente en las células dendríticas o en el tumor, que hace que cuando ese contacto se hace a través de este ligando receptor, el linfocito se inhiba y no pueda actuar. Entonces las inmunoterapias con los anti-checkpoints bloquean ese freno a la respuesta inmune, y si uno saca el freno, bueno, acelera, el sistema inmune destruye. Y esto es lo que dio origen al premio Nobel. Entonces, estas inmunoterapias, solo para dar un ejemplo, cómo se van pasando al hombre. Primero están los ensayos fundamentales en el ratón, se muestra que anda, una vez que anda se hacen los primeros ensayos en el hombre de toxicidad, una vez que vemos que no es tóxico, se empieza a probar cada vez en más números de pacientes si es eficaz o no. Y a medida que se demuestra que no es tóxico y que hay cierta eficacia, se compara con el tratamiento, que es el tratamiento que está de rutina de los pacientes, y si es mejor, entonces la alta autoridad de salud aprueba este nuevo tratamiento para reemplazar al anterior. Y así este ciclo se va repitiendo, y hay que tener en cuenta que el cáncer, a diferencia de otras enfermedades, no es una enfermedad. Cada tipo de tumor es diferente. Y yo que vengo de otro campo que no es el cáncer, ahí entendí que a diferencia de las otras enfermedades, cada tumor se trata de forma distinta y hay como comunidades, están los oncólogos de pulmón, los oncólogos de cáncer de mama, y no se hablan entre ellos.
Y de repente estamos en una situación diferente que les cambia un paradigma a los médicos, que el sistema inmune es agnóstico al tipo de cáncer. Al sistema inmune se lo puede activar y una vez que se activa va a luchar contra el tipo de cáncer que venga. Pero hay que hacer un cambio en la mentalidad de los oncólogos que no logran todavía esta visión transversal de terapias transversales. Entonces, bueno, eso por decir, estos ensayos clínicos van probando en distintos tipos de tumores y se comenzó por el tumor, el melanoma y el de pulmón, y cuando se mostró que andaba en estos, se empezó a hacer estudios clínicos en otros tipos de tumores. Y hoy estamos en un punto que la mayoría de los tipos de tumores han sido testeados comparado con el tratamiento de rutina, salvo los más raros, que no hay suficientes pacientes para hacer esos ensayos. Y lo que se ve acá, estos gráficos hay que mirar, por ejemplo, para el melanoma, con respecto al cero, que es el tamaño basal del tumor, estos son los pacientes que no respondieron porque el tumor siguió aumentando, y los que están para abajo son todos los pacientes que respondieron. Y fíjense que con la inmunoterapia se logra respuesta en la mayoría de los tumores, pero la frecuencia de pacientes que responden no es la misma y depende del tipo del tumor. Entonces ahí venimos nosotros que estudiamos la inmunología para tratar de entender por qué algunos pacientes responden y otros no, y por qué dentro de un mismo tipo de tumor, digamos, por ejemplo el melanoma, que anda súper bien, algunos responden y otros no. Y esto solo para decirle, esta es vieja, porque en el avión no tenía internet para actualizarla, y van a ver que a medida que la presentación avanza, pasamos del francés al español y al inglés, porque no terminé de traducirlas todas, pero no importa. Lo que hoy, esto es solo para ilustrarles que la alta autoridad de salud ya ha aprobado el uso de estos checkpoints en muchos tipos de tumores y que cada día hay nuevas aprobaciones que llegan. Perdón, porque nunca hablo en español, ciencia, me cuesta un poquito. Vale, up. Bueno, entonces, ¿cuál fue la revolución de las inmunoterapias? Si esto es el porcentaje de sobrevida de los pacientes en el tiempo, la quimioterapia lo que hacía, lograba que, por ejemplo, un paciente no tratado estaría por acá, la quimioterapia aumentaba en meses el tiempo de vida de los pacientes. Después vinieron otras terapias, como las terapias dirigidas, que aumentaban un poquito más la curva a la derecha, pero la diferencia con la inmunoterapia es esto, que la curva llega a un plató. Quiere decir que los pacientes que responden, cuando responden, tienen respuestas durables y hasta hay curaciones. Y esa fue la revolución, porque hacía años que no había nada nuevo para ofrecer a los pacientes con cáncer y de repente tenemos un tratamiento que no es eficaz en todos, es 20-40% de los pacientes tratados que responden, pero cuando responden las respuestas son prolongadas, hay memoria y hay cura. Y lo que se está viendo ahora es que se pueden combinar esas inmunoterapias entre ellas o con quimio o con rayos, y lo ideal sería llegar a la curva roja, es decir, lograr que la mayoría de los pacientes respondan y de forma prolongada. Y para ir hacia eso, entonces, con todos estos ensayos clínicos que se han hecho, hemos tenido nuevos conocimientos que nos permiten ahora entender mejor cómo combinarlas y cómo avanzar. Y una de las primeras cosas que se entendió sobre por qué algunos pacientes responden y otros no, es que es el tipo de infiltrado inmunológico del tumor el que define la respuesta a la inmunoterapia. Y esto, otra vez, es cáncer agnóstico. Esto se aplica a todos los tipos de tumores. Y los patólogos fueron los primeros que vieron que hay 3 tipos de tumores. Los tumores que se llaman ignorantes o fríos, en los cuales todo esto son células tumorales y no hay un solo linfocito. Después están los tumores que tienen un infiltrado que está excluido del interior del tumor y está en el borde. Como ven, las células marrones son los linfocitos y los macrófagos, y ven que no entra el tumor, quedan afuera. Y finalmente están los tumores en los cuales hay una inmunidad preexistente que mismo antes de que uno los trate están infiltrados por células del sistema inmunológico. El otro extremo son los tumores calientes, y se entendió que la respuesta a la inmunoterapia va de estos tipos de pacientes que no responden a estos que son los que mejores responden. ¿Y por qué no responden? Porque esto va a bloquear un freno, pero si no hay células que estén ahí, o sea, si no tengo el auto, apretar el acelerador no sirve para nada. Entonces aquí, cuando están los linfocitos presentes, que la terapia es eficaz. Entonces,
¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahora? Estamos tratando de ver cómo hacemos para aumentar el infiltrado antes de hacer el tratamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar el infiltrado? Y ahora voy a la otra parte de la charla que es menos digerible, que es usar las técnicas de células, de secuenciamiento de células únicas. Entonces, creo que ya entendieron un poco hacia dónde los quiero llevar ahora, por qué estudiar el microambiente tumoral. Porque ese microambiente, hay un cambio también, antes se pensaba que el tumor era el tumor y listo. Hoy se entiende que el tumor no es el tumor es esto, es células tumorales mezcladas con células endoteliales, células dendríticas, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, you name it. Y se entiende hoy en día que la progresión del tumor está influenciada por las interacciones entre las células tumorales y cada una de estas células del medio ambiente. Y esa interacción va a definir si el tumor es más o menos agresivo, si el paciente va a progresar más o menos rápido, también si va a quedar en forma estable o si va a desarrollarse. Y es también ese entorno tumoral, como yo ya les mostré en la anterior, el que va a definir la resistencia o la respuesta al tratamiento. Entonces, cuando uno entienda mejor todo este tipo de interacciones, va a poder entonces diseñar nuevas terapias y sobrepasar la resistencia de las inmunoterapias. Y una forma de hacerlo es con estas técnicas que permiten secuenciar de forma masiva. Entonces, solo para resumir la idea anterior, el microambiente tumoral se puede ver como una ecuación compleja. Es las células cancerosas, y no es una célula cancerosa, son clones, cada uno que tiene su vida propia, sus mutaciones propias, algunas compartidas, otras no. Uno da terapia, elimina unos clones, otros sobreviven, y es dinámico el tumor, no es siempre el mismo. Entonces, por eso los digo T1, T2, TN. Las poblaciones inmunes, tenemos linfocitos B, tenemos linfocitos T, tenemos el sistema innato, neutrófilo, NK, you name it. Y a su vez, dentro de cada uno tenemos las subpoblaciones, linfocitos T, CD4, linfocitos T, CD8, linfocitos T, CD4 regulatorios, etcétera, etcétera. Y a eso se le suma el aporte de las células endoteliales, que hoy se sabe que tienen un rol súper importante. Ellas también pueden expresar PD-L1, que es el ligando de PD-1, los fibroblastos, que son los responsables de hacer esa barrera que no dejan pasar a los linfocitos al interior, la grasa en los tumores mamarios, que tienen todo un metabolismo que va a influenciar el crecimiento del tumor, y las vesículas extracelulares que se secretan, los factores solubles, etc. Y hacia ahí vamos, tratemos de entender esto para hacer mejores terapias. Entonces, ¿cuáles han sido los últimos avances en la forma de estudiar el microambiente tumoral? Cuando lo hacemos a nivel de tejido, usando anticuerpos, se pasó de la histología simple a la citometría de flujo y a la citometría de masa. La citometría de masa, los anticuerpos, en vez de estar marcados con fluorocromos, tienen un isótopo y se puede detectar en forma masiva muchos antígenos al mismo tiempo. Y la citometría también hizo un salto abismal, y hoy podemos hacer por microscopía de fluorescencia decenas de anticuerpos de forma seriada y reconstruir las imágenes. Después, eso a nivel del tejido. A nivel de las poblaciones celulares, la transcriptómica en bulk, que no sé cómo se dice en español, bulk. El análisis sí, en bulto, no sé. Bueno, el de bulk transcriptomics, lo que se hace es, o se hace la transcriptómica de todo el microambiente tumoral y después se hace una deconvolución para tratar de entender si ahí adentro había linfocitos, macrófagos, etc. O se puede hacer un sort de las poblaciones, por ejemplo, de las células T, y después hacer el estudio en bulk a nivel de la población entera. Y después se hacen deconvoluciones y estudios de pathway para tratar de entender. Y ahora estamos llegando al nivel de estudios en la célula única, en donde se hace de forma paralela y masiva el estudio de proteínas, de RNA, de la epigenética de la célula, y lo que permite estudiar es la heterogeneidad molecular a nivel de cada celulita. Y esto nos permite entonces tener otro nivel de información, y en el caso de la inmunología nos da otra herramienta que es increíble, que se puede saber al mismo tiempo el transcriptoma y el receptor del linfocito T o el del linfocito B
por lo que podemos saber al mismo tiempo para cada célula única el estado transcriptómico y el tipo de antígeno que está reconociendo. Yo les voy a mostrar ahora cómo se integra toda esa información y qué tipo de conocimientos podemos sacar. El objetivo final es siempre el mismo, estamos tratando de mejorar los tratamientos, de identificar biomarcadores de respuestas y de adquirir nuevos conocimientos biológicos. Entonces, para pasar del bulk al single cell, el ejemplo más claro es el del smoothie. Se puede pensar, esto es un tumor, y así como se pensaba antes, el tumor es el tumor y listo, son las células tumorales. Hoy sabemos que el tumor no es eso, el tumor es esto, como yo les mostré antes, muchos tipos de células juntas. Entonces, cuando uno hace el análisis en bulk, es como tener un milkshake. Tenemos todas las frutas mezcladas y se ve el color, el sabor final, pero no sabemos cuál es la composición exacta de ese milkshake. Y eso es lo que hace el bulk RNA-seq. Se toma toda la población celular junta, se analiza la expresión de cada gen y nos da el promedio de la expresión del gen en todas las células y queda la heterogeneidad celular marcada. Sin embargo, da mucha información y sobre todo tiene una alta cobertura porque estamos en los miles de genes que se pueden analizar. Cuando vamos a los estudios en single cell, lo que se hace es se descompone esa masa heterogénea que tenemos acá en... Creo que no tiene más pila, ¿puede ser? Se murió. ¿Eh? No, el mouse. Ahí volvió, bueno, en forma de flechita. Entonces, cuando hacemos en single cell, tenemos las frutas cada una separada, o sea, las células cada una separada, y ahora lo que se hace es se estudia el perfil transcriptómico, proteómico o epigenético de cada una de las células y se tiene la expresión del gen por célula. Entonces, la información es millones de veces mucho más elevada en cantidad de información, pero de cada célula se tiene hasta cientos de genes, no estamos en los miles de genes. Entonces, todo esto fue una revolución que pasó muy rápido en pocos años, y en los cuales una escalada exponencial en cómo pasar de hacer el análisis en una célula única. Los primeros trabajos lo que hacían es se agarraba una celulita, se ponía en un tubito, el método de Tang, y una vez que estaba aislada se generaba el cDNA a partir del lisado de la célula, la PCR y se mandaba a secuenciar. Y con el tiempo se pasó de hacer de un tubito a una placa, a los sistemas de microfluídica, etcétera, etcétera, y hoy estamos en sistema de microfluídica, yo les voy a mostrar el que usamos ahora, en el que permite secuenciar de forma paralela 10.000 de células por experimento. El inconveniente es que cuando uno hace estas técnicas, se pueden secuenciar los genes, pero hay muchos, lo que se llama dropout, quiere decir que se nos escapan muchos genes. Cuando tenemos el bulk no se escapan los genes, pero acá sí, porque hay células que aunque lo estén expresando al mensajero, no lo capta todo el tiempo. Entonces, este problema se logra resolver con una fuerte bioinformática atrás, ahora les voy a mostrar, y que son extremadamente caros, porque un experimento de cada pocillito sale 3.000 euros y 5.000 si queremos hacer con el TCR. Así que son experimentos que uno los piensa como en Argentina, ¿no? Como mis estudiantes franceses que no tienen problema de plata. Yo digo, como en Argentina, piénselo 10 veces antes de hacerlo porque no lo vamos a pagar 2 veces. Y requieren, como decía antes, un desarrollo de útiles bioinformáticos para analizar este Big Data. Todo está en constante evolución. Ahora hay un sistema que se llama Tenix Genomics, que es como una receta de cocina. La parte tecnológica, ningún problema, pero lo que sí todavía necesita evolucionar es los útiles bioinformáticos y vamos todos aprendiendo sobre la marcha y mejorando esos útiles, pero el día de mañana los costos se van a abaratar y estos útiles son cada vez más friendly y lo vamos a poder usar sin tanto dejar el cerebro en el camino. Entonces, esta es la técnica que usamos nosotros y es la que está más expandida. Y los de Tenix Genomics tienen un poco el monopolio en el mundo, así que son ellos los que ponen los precios. A medida que empieza a haber un poco más de competición, va a bajar porque son irracionales los precios. ¿Cómo funciona? El sistema microfluídico tiene como principio que toda la reacción pasa en una bolita de aceite, en un oil drop.
Y el sistema es tal que tenemos adentro de las bolitas de aceite unas perlitas que están acá, que cada perlita tiene, imagínense como un pompón, muchos pelitos, y cada pelito tiene un código de barra y un poli A que se va a unir a todos los poli T de los ARN. Entonces, ¿cómo es el sistema? Las células pasan por un sistema de microfluídica y entran en una gota de aceite que tiene adentro de cada gota una de estas perlitas y todos los reactivos para hacer la reacción de PCR. Entonces, al final, todos los ARN están barcodeados, se hace una lisis, se secuencia y después se puede saber de qué célula venía. Y se puede saber también la cantidad de ARN de cada gen de cada célula. Entonces, semi-cuantitativo. Voilà. Entonces, después viene todo el lío. Una vez que tenemos eso, imagínense que no hay fichero Excel que valga, son millones y millones de datos. Entonces, ¿cómo se hace para analizarlos? La primera etapa es extraer los datos crudos, se hace el demultiplexing, es decir, que se dice cada ARN de qué celulita viene. Después se hace una alineación a un genoma de referencia para saber la secuencia a qué gen corresponde y se hacen un montón de filtros para sacar las células que están mal leídas, las que entran dos celulitas en cada drop, que son los dobletes que hay que eliminar, los que tienen muchas mitocondrias, que son células muertas, se aplica un sistema de normalización, se trabaja solo con los genes más variables, porque los otros, si no, es imposible, la máquina no tiene memoria para trabajar, se remueve todo lo que son fuentes de ruido de fondo, y al final es paradójico, pero pasamos a hacer un sistema complejo en células únicas, pero después las volvemos a juntar, porque hay que simplificar la complejidad para poder entender algo. Entonces, el sistema que se llama clusterización, que es volver a juntar todas las células que están separadas, se hace de forma que es no supervisada, es decir, es la máquina, sin que ningún a priori nuestro, que nos va a decir cuáles células se parecen más entre sí y va a definir clústeres y después vienen los biólogos atrás a decir, bueno, ese clúster, ¿qué célula es? ¿A qué corresponde? Entonces, hay todos unos pipelines que permiten hacer esto que yo les expliqué y después somos nosotros los que decimos, ok, podemos decir que todas las células son una sola, como si fuera bulk, o podemos pedirle a la máquina, sepárenos en 2 clústeres, en 3 clústeres, en 4 clústeres, y en realidad hay que entender las células que están mirando para ver en qué momento de esta separación uno llega a un estadio estable. Por más que sigo dividiendo, no tengo más información y después hay que entender la biología de lo que uno está dividiendo. Y se hacen estos gráficos que se llaman t-SNEs of UMAP, que se reducen las dimensiones, las múltiples dimensiones en 2 dimensiones, en donde cada punto es una célula y cada color es un clúster, es decir, es un grupo de células que tienen una similitud transcriptómica. Después se hacen estos heatmap, donde nos permiten, tomando los genes más variables entre un clúster y otro, reducir la cantidad de genes a analizar a más o menos 20, y entonces ahí ya es increíble, pero con solo saber 20 genes ya sabemos si un linfocito T, un linfocito B o si es una nueva población, etc. Y después se hacen análisis de expresión diferencial, como hacemos en el BALC, para ver qué es diferente de un clúster de otro, y se hacen estudios de los pathways biológicos y se valida siempre por FACS, porque no hay que olvidarse que estas técnicas son técnicas que nos dan nuevas ideas, pero después hay que ver que la proteína está expresada y que existe en la realidad. Y es increíble, pero hemos hecho un montón de estudios y no hay una sola predicción bioinformática que no hemos confirmado por FACS. La potencia que tiene esta técnica es impresionante. Entonces, bueno, para darles un ejemplo, les voy a hablar de lo que hicimos nosotros porque me es más fácil y porque tenía las diapositivas preparadas. Pero en realidad, imagínense que esta técnica se está aplicando no solo en el cáncer, sino en todas las disciplinas y estamos entrando en un nivel de conocimiento superior, pero a años luz de lo que existía antes de estas técnicas. Y el día de mañana, cuando se abaraten un poco más y la bioinformática sea más fácil, va a llegar acá y la vamos a tener en el diagnóstico también. Estamos hablando de acá unos años, pero va a venir. Entonces, bueno,
El título es, y ahora espero no perderlo porque vamos a ir a la inmunología pura y dura, es identificación de nuevos blancos en los linfocitos T regulatorios para desarrollar anticuerpos inmunoterapéuticos. Los voy a llevar hacia ahí. Ahí vamos. Entonces, otra vez, ahí está. Bueno, ¿cómo hicimos el estudio? En mi equipo, que hacemos inmunoterapia translacional, lo que hacemos, estando en el Curí, que tenemos acceso a las muestras de los pacientes frescas, tomamos sangre, un pedacito del tumor y un pedacito del ganglio que drena el tumor y hacemos un estudio inmunológico profundo por fax, por histología, por single cell, estas técnicas de células únicas. Y después, una vez que encontramos hipótesis interesantes, las testeamos en modelos de ratones con la idea final de cerrar el ciclo y volver al hombre, o con nuevos biomarcadores o con nuevas terapéuticas que podemos probar en estudios clínicos. ¿Y por qué estudiamos los ganglios en mi equipo? Porque los ganglios son como un dilema en el cáncer, porque por un lado es el primer sitio donde se cree que hace la metástasis para luego diseminarse, y por otro lado es el huevo y la gallina, es ahí que la respuesta inmune contra el tumor comienza. Entonces no se sabe si el ganglio, una vez que está invadido por el tumor, sigue siendo un sitio de iniciación de la respuesta inmune o está tolerizado como el tumor mismo que está tolerizado y que la respuesta inmune está disfuncional. Y además porque el ganglio está lleno de los linfocitos T específicos del tumor y son esos los que se targetea con la inmunoterapia. Entonces, bueno, nosotros en el equipo estudiamos estas células que son los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores son linfocitos T CD4 que los caracterizamos por la expresión de FOXP3. Y si no hay linfocitos T reguladores, el paciente muere de autoinmunidad, porque estos linfocitos T frenan la respuesta inmune cuando está muy exagerada y mantienen la homeostasis del sistema inmune. Entonces tiene un rol esencial. ¿Y qué más? Bueno, es lo mismo. Y esto era para decir que cómo suprimen a las otras células, tienen un montón de mecanismos diferentes, mediado por citoquina, mediado por citotoxicidad, etc. Y según el tipo de respuesta que tiene que suprimir, el tipo de mecanismo que van a usar. Entonces, como estas células regulan todos los aspectos del sistema inmune, tienen efectos benéficos porque previenen la enfermedad autoinmune, previenen el rechazo del feto, controlan la inflamación, regulan la respuesta a los agentes infecciosos, pero por otro lado frenan también la respuesta antitumoral. Y el tumor coopta rasgos del sistema inmune para atraer a las células regulatorias y hacer que no se haga una respuesta antitumoral. Entonces, en oncología lo que queremos es sacarnos de encima estas células. Y un ejemplo es el ipilimumab, que es el anticuerpo anti-CTLA4, que targetea una molécula que está súper expresada en estos linfocitos T regulatorios, con el corolario, la toxicidad asociada, que es que si yo depleto las Treg, los pacientes tienen autoinmunidad. Sin embargo, la autoinmunidad asociada a las inmunoterapias se pueden controlar y son mucho menos mórbidas que la toxicidad asociada a la quimioterapia, por ejemplo. Entonces, lo que quisimos hacer en el equipo era tratar de entender si entre todas las células reguladoras que están dando vuelta por el cuerpo, las que están en el tumor, esto es un tumor de pulmón, tienen algo diferente de las otras T reguladoras. Porque se sabe que estas células regulatorias son muy heterogéneas, hay muchos subgrupos adentro de ellas y que son muy plásticas, se adaptan al microambiente en el que están. Entonces, tiene que haber algo en el tumor que las vuelva única y que les dé alguna característica diferente a todas las otras células, porque esa sería la estrategia terapéutica óptima, porque así eliminamos la del tumor y dejamos las otras Tregs funcionando y no tenemos autoinmunidad. Entonces, para hacer eso, obtuvimos sangre, un pedacito de ganglio y un pedacito de tumor de pacientes que tenían un tumor de pulmón. Y lo que hicimos es purificar por fax todas las células CD4. Hicimos una pequeña trampita, que de ahí es por eso que los resultados después estuvieron bien, que es que enriquecimos de forma artificial para tener mitad de Treg y mitad de células TCD4 helper o convencionales. Porque todos estos estudios de transcriptómica se basan en hacer diferencias. Y si el tamaño de los grupos que comparamos está muy desproporcionado,
el análisis diferencial está biased y se pierde en potencia. Entonces, hicimos esta trampita y gracias a eso llegamos a obtener, van a ver, una diversidad de las células regulatorias como no había estado publicado nunca antes. Y, perdón, quería decir una cosita más. Entonces, la técnica que utilizamos es esa que yo, la que les expliqué antes, la del Chromium 10X, y hicimos el transcriptoma de las células únicas, el receptor del linfocito T, sabemos la especificidad, y también hicimos el ATAC-seq, que sirve para estudiar la epigenética de las células, pero no voy a hablar hoy porque si no se van a quedar todos dormidos. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue, tomamos solo 5 pacientes, pero tiene una potencia la técnica esta que ya se mostró que una vez que uno hace más de 4 pacientes no se logra más heterogeneidad, se puede lograr más genes, pero con 4 pacientes es suficiente, lo que está bien porque son muy caras, como decíamos antes. Entonces, al final, cuando tomamos las 15 muestras, las 5 por 3 sangre de ganglio y tumor, tenemos casi 50.000 células únicas. Y cuando las estudiamos, así es como se hace, le pedimos al programa que las vuelva a unir. Ahora están, las 50.000 células que vienen acá están todas integradas, las que vienen de la sangre, las del ganglio del tumor, y donde cada puntito es una célula y cada color es un clúster o un grupo de células similares. Y tenemos más o menos 1.800 genes por célula. Lo que se ve acá es un estudio de la densidad de células que vienen de la sangre, del ganglio y del tumor, y ven que no están distribuidas igual. Por ejemplo, la sangre tiene toda esta acumulación acá, que son células naive, mientras que en los ganglios tenemos más que nada las células de los folículos, las follicular helper, que en los ganglios tenemos los folículos donde empieza la respuesta inmune, y en el tumor ven que hay una gran acumulación de células activadas, y ahí están las Treg activadas, que son esas las que quisimos estudiar. Entonces, lo que se hace después, ya tenemos 20 genes por cada uno de estos clústeres, y bueno, y sabemos que una célula regulatoria expresa FOXP3, expresa C25, las convencionales expresan CD40 ligando, etc. Es inmunología pura y dura, y sabemos que acá en la parte de arriba tenemos las Tregs y en la parte de abajo tenemos las T convencionales. Entonces, fuimos más lejos y pudimos saber que acá están las naive y después esto recapitula toda la respuesta inmune. Tenemos las naive, las central memory, las activadas, las efectoras para las regulatorias y para las convencionales. Y la etapa siguiente es decir, ok, nosotros estamos buscando las que son específicas que están suprimiendo el tumor. Y las hipótesis que dijimos fueron 3. Para que una célula Treg cumpla el requisito de ser esa la que está suprimiendo el tumor, tiene que, primero, estar acumulada en cantidad en los tumores con respecto al ganglio y con respecto a la sangre. Y era este clúster 4 el que cumplía ese requisito. Después dijimos, si está reconociendo al tumor, tiene que haber reaccionado a través del receptor y tiene que tener una firma molecular de activación vía el receptor. Eso lo sabemos hacer porque hay algunas moléculas y algunos factores de transcripción que se inducen una vez que la célula se activa, y efectivamente el rojo es la densidad de expresión de esos factores de transcripción, también está en esta zona, y también en esta que son las C convencionales activadas. Y después dijimos, ok, tenemos el receptor del TSR, entonces por primera vez podemos en la historia de estos tipos de estudios sacar del total las que están clonalmente expandidas, y esas son las que reconocieron algo en el tumor. Y otra vez donde estaban las más expandidas están en este clúster Treg4. Entonces dijimos, bueno, estas son para nosotras, dentro de la sopa de Treg, ahí vamos al milkshake, dentro de todas las Tregs que están ahí, pudimos encontrar la frutillita rara, que son estas Treg4. Y después hicimos un análisis de expresión diferencial de genes y dijimos, ok, ¿qué es único de estas células que no está presente en ninguna de las otras? Y tuvimos 3.000 genes distintos. Entonces dijimos, ok, estos genes son los que queremos usar como targets para hacer inmunoterapia. De esos 3.000 genes, 300 están en la membrana, podemos hacer anticuerpos para poder destruirlos, y de esos 300 hicimos todo un pipeline bioinformático, de los cuales primero verificamos que no estén expresados en el tejido sano,
que esté expresado fuertemente en las Tregs, que no esté expresado en las otras células, los otros glóbulos blancos, etc. Estudiamos la biología de 80 que habían pasado el primer umbral para tratar de entender si la biología pegaba con una función específica a las Tregs y llegamos a más o menos 40 genes que son buenos targets. Pudimos lograr de entender dentro de todo el microambiente tumoral cuál era el subtipo de célula regulatoria que queremos targetear. Y así, como me gusta decir a mí, estamos cerrando el ciclo porque en la compañía vamos a desarrollar estos anticuerpos para ver si los podemos llevar al hombre. Y quería solo terminar con esta idea, que la precisión que se logra con estas técnicas no tiene precedente, no se puede comparar con el tipo de información que teníamos antes. Y no solo es como en microfluídica que se está usando, por ejemplo, ahora viene la Spatial Transcriptomics, que lo que se hace es sobre los cortes de un tejido, se pegan ¿cómo se llaman? Como los pelitos de las pelotitas, todas las ondas con los códigos de barra que entran en cada una de las células en el espacio. Después eso se secuencia y se puede demultiplexar los datos y saber cada gen de qué lugar del espacio venía. Y después se reconstruye y se tienen entonces figuras impresionantes donde uno puede saber cada célula dónde está ubicada en el tejido y cuál es el estado transcriptómico de esa célula. Y esto no es tan caro. Y en el Curie lo estamos empezando a hacer bastante de forma un poco más de rutina para ver si lo podemos utilizar, como yo le decía antes, para entender si los tumores son fríos o calientes y llevarlo a como una parte de diagnóstico para los pacientes. Y hay esfuerzos globales de toda la comunidad científica en el cual lo que hacemos es se publican los datos y se publican todos los datos crudos. Entonces se está generando un atlas humano de todas las células del cuerpo a célula única, que se pueden consultar de forma gratis, así que si ahora ustedes tienen un gen fetiche que quieren saber en qué célula está, se entra en estos sitios y se puede saber en cada célula el nivel de expresión. Y finalmente lo que se está haciendo, que nosotros empezamos a hacer, pero no lo dije hoy porque iba a ser demasiado complicado, es combinar las multi-omics. Por ejemplo, en nuestro estudio combinamos el TCR, el transcriptoma y el ATAC, o sea, la epigenética de la célula. Y cuando uno combina todas las técnicas se llega a niveles de conocimiento todavía superiores. Entonces, como que quería terminar con la idea de decir que las tecnologías de célula única van a guiar el desarrollo de la próxima generación de inmunoterapias en el caso del cáncer, pero también en el diagnóstico y en la terapia de otras patologías. Y entonces, solo para terminar con un touch más bioquímico, y que no me maten, lo que hacemos nosotros en el Curie, estamos tratando de implementar una medicina de precisión, es decir, donde a cada paciente se lo trate como que cada tumor es único y tratar de entender cuáles son las características moleculares de cada tumor de cada paciente para elegir la mejor terapia. Porque ahora las terapias se están diversificando y hay muchas cosas para hacer. Entonces, ¿cómo elegir? Bueno, la forma de elegir tal vez es mirar de cerca cada tumor y ver cuál es la más apropiada. Y eso lleva todos los profiling que hacemos por fax y ahora omics, que todavía no están en rutina, pero queremos ir hacia eso, la cartografía en histología y el estudio de los checkpoints. Acá también se estudia a nivel de PD-L1 para poder incluir en los pacientes en el tratamiento con los anti-PD-1. Se estudian las respuestas inmunes antígeno específicas. Con las técnicas de secuenciamiento en masa se puede estudiar cuáles son las mutaciones específicas de cada tumor y hacer terapias individualizadas con esos genes mutados que son más seguras porque no tienen toxicidad, solo van a ir a donde está la mutación, que es en el cáncer. Y se hace la patología digital, estudiamos el ADN circulante, que es una forma de evitar de hacer biopsias porque se puede saber si hay células tumorales circulantes. Y el medio ambiente soluble, estudiamos el metaboloma de los sobrenadantes de los tumores. Y ahí termino. Entonces, la última es la gente que trabaja conmigo, porque no estoy sola, se imaginan, para hacer todo esto. Y ahí está.
Eliane Piaggio, anoten este nombre, es una de las científicas argentinas más trascendentes en el mundo. Esto recién empieza, el cáncer puede cambiar, la historia del cáncer puede cambiar y esta mujer, esta rosarina va a tener mucho que ver, ya tiene mucho que ver con eso. Podés seguir porque está mi mamá y mi papá acá. Puedo Sí, seguir, dale, sí, mucho dale. más. Gracias, Eliane, un gustazo compartir este momento con vos, poder escucharte. Y no sé si hay preguntas específicas para la cuestión de la inmunoterapia. Allí hay una pregunta. El doctor Botazo también quiere preguntar, pero va a tener que tener un poquito de paciencia, doctor. Le vamos a dar ahora la palabra al público. Hola, buenas noches. Primero, felicitaciones. Impresionante el trabajo y la capacidad de transmitir lo que haces. Muy No bueno. sé quién está hablando. Acá, Julia. Ah. No, te quería consultar sobre si le ves futuro en el uso clínico de esto. Porque yo sé que, bueno, evidentemente vos estás haciendo investigación translacional y así como en su momento el NGS pasó de la investigación translacional y algún día se implementó en la clínica, si vos le ves ese futuro a esta tecnología en la medida en que se abarate lo suficiente, obviamente. Sí, seguro. Y te digo, nosotros lo estamos haciendo en pequeña escala. Cuando logramos financiar ensayos clínicos, en el cual logramos que los industriales nos den un poco de plata, lo hacemos siempre como estudios auxiliares y sirven también para... En el cáncer la cosa es que hay que lograr estratificar los pacientes de forma correcta para darle el buen tratamiento. Cuando más diagnóstico tenga, mejor están estratificados, mejor están tratados. Entonces, no hay duda que sí, que mañana lo vamos a ver. Lo vamos a ver, me salió el rosarino de adentro. Profesor Botazo, su pregunta. Sí, fenomenal. Eli, en el punto 0 vos vas a tener tumores con más linfocitos, con menos linfocitos, ganglios metastatizados y ganglios no, porque esos son los estratos que después a vos te vas a poder ver allá cómo están las T-Rex y que supongo que lo deben estar haciendo, porque esa es la manera de aprender qué hay de un lado versus el otro. Supongo que eso seguro que sí. Esto es la parte aplicada, pero todo el trabajo es eso solo. Bien. Puedo hablar 3 horas, cuidado. No, y que sería, incluso yo quisiera saber el bioinformático que tenés, sí. Porque lo que tenés es un vendaval, o sea... Los bioinformáticos, perdón, si hay bioinformático en la sala, son nerd. Aplican pipelines. Tuve que aprender yo todo eso. Te puedo decir, cada uno, no sé hacer el coding, pero si el biólogo no guía el bioinformático, no sirve para nada. Bien. Yo he visto hacer vectores y ver por dónde salen las funciones. Sí. Y la otra, una característica que hace un tumor para aguantársela es la heterogeneidad y los cambios. Entonces, si vos podés hacer biopsia líquida o ADN circulante, en el timing, esto te puede cambiar. O sea, te puede el tumor hacer una treta de volver a cambiarte y que vos tengas que armar otra T-Rex. Sí, pero... Debe haber... ¿Cuán dinámico es? No, por eso. Hay diferentes formas de abordar las cosas. Lo que se hace hoy casi en rutina en el Curie, para evitar las biopsias sólidas, se siguen las mutaciones que se llaman drivers, que son las que la van a tener, son clonales, porque el tumor puede tener una mutación que es clonal y que está en todos los clones, o las branched, que son las ramas, que están en los subclones. Y esas son las selectivas porque les conviene muy bien. Claro, pero las clonales quedan siempre. Y son los drivers. O sea que no hay tanta... No te cambia tanto la regla de juego. Por eso, hay algunas que no, otras que sí. Entonces hay algunos tumores que son fáciles de salir porque se sabe que van a tener siempre una mutación KRAS P53. Esas las puedes seguir fácil. Sí, es así. Las otras no. Pero depende, después podés adaptar el estudio a la pregunta que vos te haces. Pero en clínica se usan solo las clonales. Y ahora con las 40 moléculas que están haciendo los monoclonales para testear en modelos experimentales, ¿cómo lo hacen? Cuando trabajaste con las T-Rex y encontraste las 40, el elenco. Sí, el elenco. Estable. Sí. Y eso vas a tratar de ver si se puede trabajar sobre esos targets. Claro, es todo lo que estamos Pero con anticuerpos, quiero decir, ya lo tienen, ya están laburando en eso. Ya estamos, después si querés te cuento. No, una cosa de loco. Sí, ya tenemos tres targets.
3 que son... que empezamos los estudios. Lo que pasa es que una vez que los encontrás tenés que estudiar un poco la biología. Nada pensado de lo que era de T-Rex, de la biología, me imagino que eran No, y cosas... son cosas nuevas. Entonces Sí. usamos tecnología de CRISPR-Cas. Entonces lo que hacemos en células primarias humanas T-Rex, noqueamos el gen de interés y vemos cuál es el efecto en la biología de la célula. Y una vez que entendimos más o menos el efecto, vamos al paso siguiente, y son estudios en ratones, y después hay que hacer el anticuerpo, ver que cruce con el hombre, hacer los estudios en los ¿Y monos. tenés un ratón transgénico espontáneo? ¿Cómo es el modelo? No, depende. Si los anticuerpos son solo humanos, el único modelo que existe son los ratones humanizados, que son ratones inmunodeficientes que le pones el linfocito humano. Y si tenés un surrogate mouse, puedes trabajar con cualquier modelo de tumor de ratón. Bien. No sé si hay alguna pregunta más, se nos está terminando el tiempo y antes de que Eliane se vaya, hablamos de ciencia pura y dura, como dijo ella, pero este encuentro siempre tiene mucho de humano, de lo vivencial, de lo que nos pasa en otros sentidos, más allá de lo profesional estrictamente. Y me encantaría, Eliane, que hables un poco de esto, de esa foto, cómo es tu vida en París. ¿Cómo es tu día con tu equipo? Eso es el panteón que está al lado del Curí. No me voy a quejar porque creo que estoy en un lugar más lindo del mundo. Pero esa foto fue el primer picnic que hicimos todos una vez que se abrió el confinamiento. Por eso es especial. Nos sacamos las máscaras después de estar no sé cuánto tiempo encerrados. Así que tiene un significado también especial. Me imagino que sí. Contanos rápidamente cómo es un día tuyo de trabajo. Igual que el de Oscar. Me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a leer paper, estoy como todo, con el Zoom, con el team, con el Zoom, con el equipo, con la compañía, pero como todo. Y hay momentos de, sí, te podés tomar tus momentos de descanso, por ejemplo. Bueno, que lo aproveches entonces. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Fay, a todo el equipo, a Fernando Elías, que coordina la parte científica de este encuentro, por habernos permitido tener a estos dos genios referentes en sus temas y irnos con tantas inquietudes y tan movilizados. Pero no te vayas, Eliana, porque el doctor Oscar Fay, uno de tus Oscares, quiere decirte algo. Volviendo en tiempo real a la cotidianidad, me voy a permitir decirles algo. Tengo una diapositiva que le quiero mostrar, a ver si está puesta por ahí. Esa nenita, esa chiquita que está ahí, que tendrá 5 o 6 años, es la misma que tengo acá. Entonces, le quería contarlo porque me parece que es interesante. Esta señora, ayer a la tarde, en Charles de Gaulle, tomó el avión a Buenos Aires y llegó hace unas horas a Rosario. Está acá con nosotros tratando de hacernos en ver todo esto. Pero el día anterior había estado, es un chisme, en la Academia de Ciencias Médicas de París dando una conferencia. Y hoy la tenemos acá. Entonces ustedes miren a esa nenita que está tratando como aprender a volar con sus brazos y además está recibiendo energía lumínica del sol. Dije que es la misma que está acá porque es la copia, nada más que evolucionada en el tiempo. Esta sigue siendo Eliane, la que conocimos, la que sabemos quién es, la que sabemos cómo trabaja, cuánto tiempo le dispone a todo esto que está haciendo y la polenta que tiene. Yo nunca pude entender de dónde sale bien esa polenta. No sé, pongámoslo que sí, porque están los papis presentes, pero sí sabía que esta situación explicada y dada en este momento con este esfuerzo que hiciste, que para vos es realmente cotidiano, te iba a hacer pasar un momento lindo, porque vos estabas con la gente con que estudiaste, sabíamos que muchos de los que están acá han sido tus compañeros, estabas con tus papis, con la gente que te conoce, yo que te conozco desde que naciste. Así que, y la presencia de Oscar, que fue también el que le dio el empujoncito, creo que para vos es un momento... ¿Puedo decir dos cosas personales? Podés decir todo lo que quieras. Entro en el Walter Piaggio. Tiene que ser así. No, porque en la vida siempre hay momentos de inspiración o hay como patrones que uno sigue. Yo siempre digo que en la vida tuve mi pasteur à moi. Y mis pasteurs en serio son ustedes dos, porque cuando yo elegí la carrera de estudiar bioquímica,
vos tanto que uno de los mejores amigos de mi papá, era como el epítome, el paradigma de lo que yo quería hacer. Y después, ¿qué pasó? Empecé la carrera y un día Oscar dio una charla de inmunología y ya está. Yo no podía hacer otra cosa en mi vida que no fuera la inmunología. Entonces, yo también, eso que está ahí, recibió el sol, pero recibió influencias que me marcaron en la vida y son ustedes dos. Muy bien. Gracias. No hay mucho más que agregar, nos vamos con esta emoción y con el deseo profundo de que el año que viene nos volvamos a encontrar así, de manera presencial. Cuídense mucho, gracias por su tiempo, disfruten el cierre de este encuentro, el número 12 de CIVIC. Un aplauso para todos ustedes.